Buenos días, vamos a continuar entonces. Vale, vamos a continuar entonces por donde estamos, que nos habíamos quedado viendo el paso a tablas y habíamos visto el paso a modelo relacional de entidades fuertes y de relaciones N a M, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál es el paso a tablas o qué es lo que dicen las reglas del paso a tablas cuando la relación que tenemos es una relación de cardinalidad 1 a N, ¿vale? Entonces, a ver, ahí lo que decíamos es que no genera tabla. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo para que veáis y decíamos que no genera tabla. Vale, pues vamos a poner un ejemplo, como os digo. Pues, por ejemplo, si os acordáis, tenemos el ejemplo de persona, ¿vale? Que nace en ciudad, o está censado en ciudad. ¿Os acordáis de este ejemplo que teníamos, que era un ejemplo que teníamos, ¿vale? Y teníamos una relación 1 a n porque decíamos, bueno, me da igual si pongo, bueno, teníamos tanto la relación nace como la relación estar censado, que ambas eran relaciones 1 a n, si os acordáis, ¿vale? A ver, que ya estoy con, no sé si me sale... Bueno, me da igual, ahora lo cambio, ¿vale? O sea, no, esto ya sabéis que no es con flecha, pero ya estamos con que a mí la flecha me sale... A ver, era... Pintaba una... Pues que aquí me sale como bien. Porque lo que tenía que decir aquí era, ¿no? Aquí, que él me ayudó el otro día a decirme cómo lo ponía para que la flecha... Sí, pero es que... Pero, o sea, esta, pero no sé por qué no me lo pone... Ya, pero que a ver ahora, a ver. Lo que no sé es que, o sea, antes esta me salía como... Vale. Ah, bueno, pero ahora me sale tiesa. Bueno, da igual. Bueno, da igual, ¿vale? Ahí. Vale. Y esta ahí. Y aquí. Vale, entonces, bueno, teníamos, si os acordáis, teníamos que una persona, ¿vale? En cuántas ciudades podía nacer. Como no tengo por qué almacenarlo, os acordáis que el 0 lo que decía es que puede haber información de personas de las que yo no guarde la ciudad donde ha nacido, pero está claro que como mucho nace en una ciudad. ¿Vale? O sea, a lo largo del tiempo, por mucho tiempo que pase, las ciudades de nacimiento que yo tengo de una persona son solamente una, ¿vale? Y ahora, en una ciudad nacen y nuevamente, bueno, pues puede ser que yo tenga guardada información de Madrid, fijaros si ha nacido gente en Madrid, pero yo no tengo guardada de momento nadie, ¿vale? Con lo cual, como decíamos, esta relación era una relación, ¿vale? 1 a n, ¿vale? Y de la misma manera, vale, y de la misma manera teníamos que esta es una relación 1 a n porque una persona estaba censada si estábamos guardando el censo en un momento determinado, pues entonces decíamos que una persona estaba en una, ¿vale? Estaba o no estaba censado o estaba en una, esto suponiendo que puede haber personas no censadas en la base de datos. Si todas las personas están censadas, entonces, o sea, si no permito información de personas en la base de datos de las que yo no sepa en dónde están censadas, entonces esto sería un 1, ¿vale? Y obviamente, pues aquí tengo de la misma manera que una ciudad se censan de 0 a n personas. Luego relación 1 a n. No hemos puesto atributos, vamos a ponerle por lo menos la clave. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues yo tendré un identificador de la persona, que será el NIF, que será el NIE, que será lo que quiera que sea, ¿vale? Y yo tendré pues un identificador de la ciudad. Además tendré un nombre de la ciudad. Vamos a poner atributos para que no nos quede tan triste. ¿Vale? Y bueno, pues de la persona tendré como mínimo pues el nombre. Y ya os acordáis, pues bueno, pues tendré también el apellido 1. Podré tener la fecha en la que nace. Entonces os dais cuenta, ¿dónde es la fecha en la que nace?
Entonces, a ver, aquí alguien puede decir la fecha en la que nace una persona es de la relación. ¿Os acordáis que las relaciones 1 a n yo os decía que no pueden tener atributos? Porque ¿cuántas fechas de nacimiento tiene una persona? Solamente tiene una, ¿no? Entonces, la fecha de nacimiento de la persona, veis que no es de la relación, sino que es de la persona, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tendríamos, ¿vale? Esto es lo que nos quedaría, y entonces cuando yo voy a hacer el paso a tablas de esto, o sea, esto es modelo, o sea, aquí tenemos un mundo relacional, o sea, esto es mi mundo, mi mundo entidad relación, ¿vale? Esto es mi entidad relación. Esto es mi mundo entidad relación, ¿vale? Y ahora yo voy a pasar a mi mundo. A ver si te puedo hacer. Vale. Vale. A mi mundo relacional. Y entonces en mi mundo relacional, que era lo que decía la primera regla del mundo relacional. La primera regla del mundo relacional decía que cada entidad genera una tabla, ¿no? Entonces, si cada entidad genera una tabla, ¿qué es lo que tengo que tener? Pues que tendré que tener, ¿no? Tendré que tener la tabla de personas, ¿no? Uy, perdón. Lo pongo intencional para que nos ocupe menos. Yo tengo la tabla de personas y en la tabla de personas tenemos el identificador, el nombre, la fecha de nacimiento. ¿Vale? Además, el identificador es la clave y entonces la clave decimos que tiene que ir subrayada. ¿De acuerdo? Y esto, pues, vale. Esto está aquí. Bueno. Veis que no tengo hoy un control de mi pantalla muy bueno. Vale, entonces, ahora voy a hacer otra tabla, porque lo que yo tengo es que tengo también la tabla, ¿no?, de ciudades. Y de la ciudad tengo, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene su identificador y tiene el nombre de la ciudad, ¿de acuerdo? La clave, o sea, de toda tabla tengo que tener su nombre, sus atributos y su clave principal. Y su clave principal es la que va subrayada. Ahora, yo tengo una relación, bueno, dos relaciones 1 a n. La primera es nace, ¿vale? Y decíamos, en una tabla, cuando yo tengo una tabla, en cada casilla de una tabla, ¿cuántos valores pueden ir? ¿Os acordáis que en el modelo relacional yo decía que en una casilla de una tabla, ¿cuántos valores van? Va un único valor, ¿vale? Entonces, lo que decíamos es que cuando, ¿vale?, si yo pongo una lista separada por comas, para el modelo eso es, o sea, la lista es un valor. Con lo cual, ahora yo os digo, si yo quiero de verdad tener un valor y que ese valor sea atómico, yo os pregunto, una persona, o sea, y me dicen que las relaciones 1 a n no pueden generar tabla, con lo cual, y me dicen que se transforman, dijimos, por el mecanismo de propagación de clave ajena. Entonces, si no generan tabla, ¿vale? Porque es lo que nos dice la regla, que una relación 1 a n no genera tabla. Entonces me tengo que quedar con las tablas que ya tengo, que son personas y ciudad. Y ahora yo os digo, solo hay una manera de propagar la clave. O propago la clave de personas a ciudades o propago la clave de ciudades a persona. Y ahora yo os digo, si traigo a ciudad el DNI de las personas que han nacido, en ese campo, para el ID de Madrid, ¿cuántos valores tendría que entrar? ¿Uno o muchos? ¿Cuántos valores tendrían que entrar? Dime. Mogollón. Y dijimos el otro día, ¿mogollón puede entrar? No. Ahora, sin embargo, yo os digo, si aquí en persona yo pongo el identificador, ¿vale?, de la ciudad donde nace, ¿vale?, ¿qué es lo que ocurre? Una persona, ¿cuántos valores de identificador de la ciudad donde nace puede tener? Solo uno, ¿no? Porque nace, como mucho yo guardo, de solo uno, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros, esa ciudad, ahora bien, os digo, ¿qué valores puede tener el identificador de la ciudad de donde nace una persona? ¿Puede tener valores que no existan como valores de identificador en la tabla de ciudad? Por poder podría tenerlos, pero la realidad sería que en realidad, ¿vale?,
no sabríamos de qué ciudad estábamos hablando y en ese caso lo que ocurriría es que la base de datos sería inconsistente. O sea, alguien me dice, tú metes aquí el identificador 7, tú aquí en ciudad no tienes cuál es la ciudad 7 y dice, luego ya lo miro yo en un cuaderno. Vale, tú lo miras en un cuaderno, pero tu base de datos es inconsistente. Con lo cual, eso no puede ocurrir. Con lo cual, un atributo cuyos valores tienen que existir como valores de otro atributo en otra tabla, ¿qué es lo que decíamos que se llamaba? Decíamos que eso era una clave ajena, ¿vale? O sea, era la definición de clave ajena, con lo cual lo que estamos diciendo es que, a ver dónde están las flechas, lo que estamos diciendo es que, fijaros, que, y lo pinto así, digo que el identificador de la ciudad donde nace, ¿vale? Es una clave ajena que hace referencia al identificador de la ciudad, ¿vale? O sea, porque tiene que existir como valor del identificador de la ciudad, ¿vale? Ahí me ha quedado un poco mal. Ah, que se me pega. Ahí, ¿vale? Ahí está. Entonces, veis que esto es una clave ajena. Se lo voy a poner con texto, que no es necesario ponerle aquí el textito, pero se lo voy a poner. FK, foreign key, ¿vale? Para que lo veamos, que es como se dice en inglés y como lo vamos a escribir en SQL, que lo vamos a escribir ya mismo, ¿vale? Bien, ahora yo os digo, tengo otra relación 1 a n, que es censa. Y nuevamente yo os digo, si yo pusiera en la ciudad el identificador de las personas censadas, para el identificador de la ciudad, me da igual, Ciudad Real, Madrid, Puerto Llano, ¿cuántos identificadores de personas censadas, o sea, en el campo de identificador de personas censadas, cuántos valores tendrían que entrar en una casilla? ¿Uno o mogollón? Sin miedo. A ver, ¿cuántos entrarían? En Madrid, en el campo identificador de personas censadas, ¿cuántos hay? ¿Uno o muchos? Muchísimos. Con lo cual, ¿puedo meter aquí un campo que sea identificador de personas censadas? No, porque no me gustan los campos con mucho. Con lo cual, lo que hago es que aquí, ahora, si en persona yo pongo un atributo que sea, ¿vale? El identificador de la ciudad donde está censado, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Uy, ahora se me ha movido. Vale, el identificador este iba aquí. Vale, entonces si yo pongo el identificador de la ciudad donde está censado, os repito, para una persona, ¿cuántos valores puede tener ese campo? En un momento determinado, o ninguno, ¿vale? O uno, pero no puede tener más. Ahora bien, ocurre que nuevamente... ¡Ay, qué tonta! Vale, ocurre que nuevamente la ciudad donde está censada una persona tiene que tener valores que existan como ¿vale? El valor de la ciudad donde está censado es una foreign key que hace referencia a los valores del ID de la ciudad. ¿Lo veis? Porque ese atributo solo puede tener valores que ya existan como valores del identificador de la ciudad en ciudad. ¿Lo estáis viendo? ¿Hasta ahí todos entendidos? ¿Todo el mundo lo ve? O sea que la regla que dice que se propaga por el mecanismo de propagación de clave ajena, lo único que significa es que se lleva el atributo del que participa con el n al que participa con el 1. Pero eso siempre, o sea, empezáis con el lío del 1 al n, el n al 1, y yo os digo, es que no os estudiéis nada, solo puede irse a un lugar, que es el de por lógica donde puede estar. Y es en aquella tabla, como os digo, en donde cuando llega el atributo, como mucho puede tener un valor. Fijaros que yo ese atributo que es foreign key, que es clave ajena, no se subraya, ¿vale? O sea, la clave de persona sigue siendo este identificador que tenéis aquí. O sea, solamente la clave de persona sigue siendo ID y lo único que pasa es que le han venido nuevos atributos. Pero estos atributos, la foreign key, no se subraya. Se subrayaba en el paso a la N a M, pero aquí no se subraya, ¿de acuerdo? Aquí no pasa a formar parte de la clave.
¿De acuerdo? ¿Todo el mundo entendido hasta aquí? ¿Alguna duda? Si es una relación N a M, lo vimos el otro día, que toda relación N a M sí genera tabla, ¿vale? Genera una tabla que tiene por nombre el nombre de la tabla, por atributos todos los que tenga la relación y por clave la concatenación de las claves de las entidades que participan en la relación, ¿vale? ¿Queréis que hagamos? Bueno, como vamos a hacer más ejemplos, ¿vale? O sea, ¿no estabas el otro día en clase? Porque eso lo hemos visto el otro día en clase, ¿no? ¿O estoy yo confundida? Vale, no, Sergio, que no te estoy diciendo que solamente, a ver, que era por si acaso a mí se me había olvidado y lo estoy yo diciendo aquí como que lo tenéis que saber, ¿no? O sea, al revés y decídmelo, no, Sergio, o sea, que lo único que quiero saber es si habíamos hecho ejemplo o no, o sea, que no quiero repetirme, pero que obviamente lo repito tantas veces hasta que se os quede. Entonces, vamos a recordar las reglas. La regla número 1, todo está en el fichero que hoy no lo he abierto, ¿vale? Pero está en el PowerPoint que yo os di que tiene las reglas guardadas. ¿De acuerdo? O sea, yo os di un PowerPoint el otro día, ¿sí? Y entonces ahí está que se llama modelo relacional, quiero recordar, o algo así. Entonces ahí vienen las reglas del paso a tablas. O sea, viene primero los básicos del modelo relacional que estuvimos viendo y luego vienen las reglas del paso a tablas. Primera regla, toda entidad fuerte genera una tabla que tiene por nombre el nombre de la tabla y por atributos los atributos de la entidad. Y además, como clave primaria, el atributo o atributos identificadores principales de esa entidad, ¿vale? La segunda regla decía que las relaciones N a M todas generan una tabla que tienen por nombre el nombre de la relación, por atributos los de la relación, más los atributos, ¿vale? Que van a formar la clave, que son la concatenación de aquellos atributos de las entidades que participan en la relación. Y nos quedábamos diciendo que las relaciones 1 a n no generan tabla, porque las relaciones 1 a n se transforman por el mecanismo de propagación de clave ajena, que es lo que acabamos de ver, ¿vale? Que propagamos la clave de una entidad a la otra entidad. Y recordar, solo se puede llevar a aquella entidad en donde realmente va a tener un único valor, ¿vale? ¿Hasta ahí todos entendido? ¿Alguna duda? Dime. La entidad relación. No, no lo puedo poner enlace. Una relación 1 a n, acordaros, Diego, no tiene atributos, ¿vale? El motivo es que daros cuenta que si nace tuviera atributos, ¿qué hago con ese atributo cuando yo genero tabla? Porque nace, daros cuenta que no ha generado tabla. Pero vamos, que la realidad es que una relación 1 a n no tiene tabla. O sea, eso apuntároslo como principio. Siempre os lo digo, cuando terminéis un diagrama entidad-relación, comprobar las relaciones. Si las relaciones son n a m, pueden tener atributos. Si una relación es 1 a n, no puede tener atributos. Y no puede tenerlos por cuestión matemática, ¿vale? O sea, porque lo que tú estás diciendo es que una ciudad se relaciona con una persona. Y una persona solo tiene un valor de ciudad, ¿vale? Con lo cual los atributos que serían de la relación en realidad son de la persona, porque solo puede tener un valor, ¿vale? O sea, nos pasaría igual si tienes la fecha de pedido, por ejemplo. O sea, esas fechas que solo ocurren una vez y que tenemos relaciones 1 a n, o sea, siempre que yo tengo una relación 1 a n, esa relación no puede tener atributos. Y repito, los atributos van a estar en la entidad que participa con el 1. ¿Vale? Pero es muy buena pregunta porque hay veces que decís, es que yo veo que la fecha de nacimiento debería de ser de nace. Sí, pero como es relación 1 a n es de la entidad, ¿vale? De la entidad que participa. Por eso, se iría a persona. Con lo cual ya por diseño lo ponemos en persona porque sabemos que esa fecha no se puede repetir. O sea, porque cuando decíamos, es que si se la pongo a persona o se la pongo a ciudad, pero la realidad es que si la pones en persona no pasa nada, o sea, es que es suya. ¿Vale? O sea, los atributos que ponemos en las relaciones, en los que ponemos que no pueden irse ni a una entidad ni a otra, porque si se van a una puede tener más de un valor, si se van a la otra pueden tener más de un valor, pero aquí la realidad es que la fecha de nacimiento solo puede tener uno. ¿Vale? ¿Más dudas? Vale, pues entonces vamos a hacer... Sí, dime.
No, porque son dos relaciones. A ver, tú quieres guardar dónde está censada una persona y dónde ha nacido una persona. Yo he nacido en Puerto Llano y estoy censada en Madrid. Necesitas dos atributos. Por eso tienes dos... A ver, esto quiero que lo veáis porque si lo hubierais hecho, a ver, es lo típico. Cuando nos ponemos a hacer diseño y no hacemos el diseño bien, ¿vale? O sea, si yo no hubiera hecho diseño entidad-relación y hubiera querido hacer una tabla, a lo mejor se me ocurre poner un único atributo. Pero daros cuenta, la realidad es que yo tengo dos relaciones de las personas con ciudades y son dos relaciones completamente distintas. Una es nacer y otra es censar. Y yo puedo tener la información de una sin la otra, las dos o ninguna. ¿Vale? Entonces necesitamos realmente esas dos relaciones. Esas dos relaciones, como resulta que tal como las tenemos contempladas, son relaciones 1 a n, ¿vale? Por eso no han generado tabla. Si yo hubiera guardado el histórico del censo, daros cuenta que en el censo, en el histórico, una persona puede estar censada en más de una ciudad, ¿vale? Con lo cual, en ese caso, ya censa no hubiera sido relación 1 a n, y en ese caso censa hubiera generado tabla, ¿vale? Pero si yo tengo dos relaciones 1 a n, ¿vale? Lo que ocurre es que un atributo, o sea, porque se propaga la una y se propaga la otra. ¿Sí? Vale, genial. Vamos a hacer un caso que es un caso particular, pero para que si no se nos ha dado y luego parece como que es raro. Imaginar que yo quiero guardar la información de los empleados de una empresa y quiero saber la información, o sea, la jerarquía que hay entre esos empleados. O sea, yo quiero saber, sabiendo que hay un jefe y de ese jefe cuelgan varios empleados y de esos empleados cada uno son jefes de otros empleados. O sea, toda persona tiene un único jefe, pero puede estar al cargo de muchas personas, ¿vale? Entonces, eso si yo lo modelizara, y vamos a hacer cómo se hace el diseño, entidad-relación y cómo hacemos la modelización en el paso relacional, ¿vale? Entonces, a ver, ¿cuántas entidades hay en ese mundo? Pues hay empleados, ¿no? Y los empleados pues tendrán su nombre, bueno, tendrán un identificador o un código de registro, lo que sea, pero bueno, no me importa más. Entonces tendrán su ID de empleado, ¿vale? Y tendrán, bueno, pues tendrán su nombre, los atributos que tuvieran, vamos a ponerlo así, el nombre que tuvieran, bueno, aunque haya nombre y apellidos, pues yo de momento así lo dejo, ¿vale? Bueno, pues estos son nuestros empleados. Y ahora lo que yo quiero guardar es que yo quiero saber qué empleado es jefe de qué otro empleado. ¿Y eso qué es? O sea, cuando hablamos de tengo un jefe, ¿qué es lo que dices? Yo te digo, ¿cuál es la relación que Ernestina tiene con el señor Guillermo Cisneros? Pues Guillermo Cisneros es el rector de la universidad, es el jefe de Ernestina, vamos a decir, ¿vale? Entonces veis que hay una relación entre Ernestina y el rector, que uno es rector o jefe de Ernestina. Con lo cual os dais cuenta que ser jefe o estar a cargo de es una relación. ¿Una relación entre qué entidad? Entre la entidad empleados, o sea, no hay más que una entidad. Entonces lo que yo tengo es que yo tengo una relación que es ser jefe, ¿no? Entonces, ¿entre quién es esta relación? Pues es entre el empleado. Un empleado es jefe de ¿quién? De un empleado. O sea, veis que hay relaciones que cuando veíamos relaciones binarias, pues hay relaciones unarias, relaciones que se llaman reflexivas, de ella consigo misma. O sea, si no lo veis bien, es como que dupliquéis, o sea, y pongáis la entidad empleados dos veces. Entonces, un empleado es jefe de un empleado. A ver, lo que ocurre es que en el cuadradito de empleados están muchos empleados, porque es la entidad que representa conceptualmente a todas las instancias de empleados. Y claro, no es que Ernestina tiene relación con Ernestina, es que el conjunto, recordad que esto es el conjunto de todos los empleados, entonces, entre los empleados hay relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo tengo que leer, y fijaros, esto es lo que se llama leer los roles de la relación, que cuando tenemos dos lo tenemos muy claro. Entonces yo leo por un lado en pasiva y por otro en activa. ¿Vale? Entonces yo leo por aquí, un empleado, ¿vale? Es jefe, jefe, y yo lo he escrito, estoy disléxica. Jefe. Vale. Y ahora, un empleado es jefe de ¿cuántos empleados hemos dicho? O sea, puede ser que no sea que guarde la información del empleado y yo no guarde quién son sus subordinados,
¿vale? Pero podría ser, hemos dicho que es un modelo como de árbol, ¿no? Un empleado jefe podría ser jefe de muchos empleados, ¿vale? Y ahora hemos dicho que en este mundo un empleado, ¿cuántos jefes tiene? O sea, si es un árbol perfecto, un empleado, ¿cuántos jefes tiene? Pues o nada, o tiene uno, ¿no? ¿Lo veis? O sea, podría ser uno en el que tú dependas de varios departamentos, pero estamos haciendo el árbol perfecto. O sea, un jefe, varios empleados, cada uno, o sea, como jefe de sección, jefe de servicio, jefe, así vamos para abajo. Entonces, esta relación entonces, ¿vale? ¿De qué cardinalidad es? Esta relación es de cardinalidad 1n, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo paso este modelo entidad-relación? ¿Vale? Os acordaros, esto es el modelo entidad-relación, porque tengo entidades y relaciones. Y lo que abajo hacemos, que son las tablas, es lo que llamamos modelo relacional. ¿Vale? ¿Qué estáis diciéndome? Ahora hago el modelo relacional, que es el paso a tablas, ¿vale? Que siempre decís por qué hago tablas, ¿vale? En este modelo relacional. Entonces, vamos a ver, en este modelo relacional, yo os pregunto, por las reglas que acabamos de ver, vamos a empezar, regla número 1. Y con la regla número 1, ¿qué tenemos? Con la regla número 1 decimos que toda entidad genera una tabla. ¿Qué entidades tenemos aquí? Yo no sé qué he puesto aquí. ¿Cuántas entidades tengo? O sea, ¿cuántas tablas tengo que generar por la regla número 1? ¿Cuántas reglas tengo? Una, ¿no? O sea, tengo empleados, ¿no? O sea, yo tengo empleados y los empleados hemos dicho que tienen un ID y tienen un nombre, ¿vale? Y en principio solo tengo esto. Y ahora no se os olvide que el ID, muy importante, el ID tiene que ir subrayado. Si no lo subrayo está mal, ¿vale? El paso a tablas, porque daros cuenta que el paso a tablas es solo hacer esto, pues si ya no lo subrayo ya he perdido la clave primaria, ¿vale? Y ahora yo digo, ser jefe es una relación 1 a n, ¿vale? Que se propaga por el mecanismo de propagación de clave ajena. Entonces, yo tengo que propagar la clave de empleado, ¿a qué tabla? A empleado, porque solo tengo una, o sea, yo solo tengo la tabla de empleado y esta relación 1 a n no genera tabla. Entonces, lo que yo tengo que ver es quién propago. Y ahora yo os pregunto, si yo pusiera aquí el ID, ¿vale?, de los subordinados, ¿cuánta gente puede tener, ¿vale?, el rector a su cargo? O sea, yo pongo aquí ID de los empleados al cargo de un empleado. ¿Hay uno o mogollón? Mogollón. ¿Me gustan los mogollones? No. Ahora, si yo pongo el ID del jefe, ¿cuántos tiene? Uno. Muy bien, Diego. Con lo cual, ¿qué es lo que pongo aquí? Propago el ID del jefe. ¿Vale? Ahora bien, el ID del jefe, yo puedo poner aquí valores de empleados que no existan como empleados en la tabla. No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, ¿dónde están los arrows? Lo que ocurre es que, fijaros, el ID del jefe, ¿vale?, es clave ajena que hace referencia al ID. O sea, esto es lo que ocurre, que el ID del jefe en la tabla de empleados es una clave ajena que hace referencia, ¿vale?, al propio ID. A ver si yo soy capaz de ponerle aquí un texto. Esto es una clave ajena, ¿vale? O sea, el ID del jefe es una clave ajena que hace referencia al propio ID. Y esto puede ocurrir. O sea, no pasa nada porque lo que decimos es que un atributo se dice que es clave ajena cuando sus valores tienen que existir como valores de otro atributo, ya sea en la misma tabla o en otras. Lo que ocurre es que normalmente es siempre en otras, ¿vale? Pero a menos que yo tenga una relación reflexiva. Como eso puede ocurrir, quería que lo vierais, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Entendido. Pues vale, genial. Bueno, pues entonces ahora vamos a seguir pasando a tablas y vamos a ver un caso un poco más, ¿vale?, particular.
que es la última regla que tenemos que pasar del paso a tablas. Entonces teníamos entidades dobles, entidades fuertes, teníamos relaciones n a m, relaciones 1 a n, y ¿qué es lo que me falta en un diagrama entidad-relación que puede aparecer que no hemos visto? Las débiles, muy bien, las débiles, o sea, nos faltan, ¿no?, las 1 a 1, pero que en realidad, o sea, 1 a 1 no es porque la relación sea 1 a 1, lo que nos pasa es cuando tenemos un cuadrado doble o cuando tenemos esa relación que estamos pintando como rombo doble, ¿vale? Que sí, por una patita tiene un 1 a 1, ciertamente, la relación no es 1 a 1, la relación es 1 a n, pero es recordar con dependencia en identificación. Entonces tenemos que ver el paso a tablas, ¿vale? Paso a tablas cuando hay dependencia en identificación. Entonces, cuando hay dependencia en identificación, si os acordáis, ¿vale? Eso es una relación 1 a n. O sea, una relación 1 a n, ¿vale? O sea, porque una dependencia en identificación es una relación 1 a n, pero una relación 1 a n un poco especial, en el que hemos dicho, ¿no?, que tenemos ese doble recuadro, que ese doble recuadro, ¿qué era lo que significaba? Ese doble recuadro me estaba diciendo, ¿no?, que ese doble recuadro me estaba diciendo que la entidad débil depende, para tener su clave primaria, de la entidad fuerte. Si ponemos un ejemplo, dependencia, digo, esto está mal escrito. Vale, si ponemos un ejemplo, pues entonces tenemos, por ejemplo, decíamos que teníamos curso y edición de curso, ¿no? Teníamos el curso, o bueno, torneo, ¿vale?, que lo hicimos el otro día, y luego teníamos la edición de torneo. Aquí nos aparece la edición de torneo. Entonces, lo que nos ocurría en la edición de torneo es que el torneo tenía su identificador, pues el identificador de la liga, lo que fuera, de Roland Garros, de lo que quiera que fuera, decíamos, tenía su nombre. Y luego teníamos que la edición de torneo se celebraba cada año. Entonces, lo que decíamos es que hablábamos de la Liga 2018, de la Liga 2019, ¿vale? Vale, año de celebración, ¿vale? Hablamos de las ligas, entonces, o de Roland Garros, o de premio de, yo qué sé, de lo que quiera que fuera, por cada año, ¿no? Entonces, por eso decíamos que que lo estábamos pintando, como aquí no lo está pintando doble, pues yo ya también lo estoy pintando doble, ¿vale? Bueno, pues entonces lo pintábamos y entonces decíamos esto, ¿vale? Y esto era esa edición. Entonces decíamos, claro, que una edición de torneo lo es de cuántos torneos. Y aquí es lo que me decíais, ¿vale?, que hay un 1 mínimo, ¿vale? O sea, yo tengo ahí un 1 mínimo y un 1 máximo, porque la edición de torneo no puede existir sin que exista el torneo, porque yo no puedo hablar de la Liga 2018 sin hablar de la Liga, ¿vale? A ver cómo hablamos si le quito la palabra Liga, ¿vale? Y ahora yo decía que, a ver, un torneo puede tener ¿cuántas ediciones? Pues o ninguna, o puede tener n. Luego la relación es una relación 1 a n, pero una relación 1 a n que decimos este doble rombo que tenemos aquí, que es con dependencia en identificación. Entonces, cuando pasamos a tablas, lo que ocurre, ¿vale?, en el mundo, ¿vale?, en el mundo relacional, esto es modelo entidad-relación, en el mundo relacional lo que decimos es que en el paso a tablas pasa como una relación 1 a n, eso quiere decir no genera tabla, pero el atributo que se propaga pasa a formar parte de la clave. O sea, eso es la diferencia. O sea, es una relación 1 a n con dependencia en identificación se transforma como una relación 1 a n que es, pero el atributo que se propaga pasa a formar parte de la clave. Con lo cual, yo voy a generar, fijaros, pues voy a generar la entidad torneo, o sea, la relación, perdón, torneo. El torneo va a tener su ID y su nombre. ¿Vale? Y yo voy a tener la edición de torneo, ¿vale?
Y la edición de torneo tiene el año, ¿vale? El año, entonces aquí si yo veo la clave primaria, pues aquí la clave primaria sería el identificador, ¿vale? Y aquí en principio esto no tiene más atributos que año, y entonces yo también habría subrayado el año. Ahora, yo tengo esto hasta aquí y ahora veo que yo tengo esta relación 1 a n con dependencia en identificación. Entonces digo, no genera tabla, sino que se transforma por el mecanismo de propagación de clave ajena. Entonces, para hacer el mecanismo de propagación de clave ajena, os pregunto, si yo pongo el año de celebración de un torneo, ¿cuántos años se celebra un torneo? ¿Uno o muchos? O sea, ¿podría poner yo en el torneo aquí el año de todos los años en los que se ha celebrado ese torneo? No, porque se celebran muchos años. Tendría que hablar de la Liga 2018, 2019, 2020, 2021, bla, bla, bla. No me cabe. Ahora bien, una edición de torneo lo es de ¿cuántos? De uno y solo un torneo. Con lo cual yo tengo aquí el año, ¿vale? Y el ID del torneo. Eso es lo que tengo. Y ahora, uy, ya estamos. Vale. Y ahora lo que ocurre... Ay, pero ¿por qué se mueve así de esta manera? Nada. Venga, a ver si se queda quieto. Bueno, a ver, lo que ocurre es que tengo que, fijaros, el atributo que yo he pasado forma parte de la clave. O sea, lo veis que lo he subrayado. Yo antes, en una relación 1 a n, pasaba el atributo, pero ese atributo no se subrayaba. O sea, nunca, o sea, por defecto no se subraya. Se ha subrayado aquí solo y exclusivamente porque tengo, ¿vale? O sea, porque tengo esta dependencia en identificación. Si no hubiera habido la dependencia en identificación, no se hubiera subrayado. Ahora, ¿qué más ocurre? Ocurre que además yo tengo que poner que puede haber aquí identificadores de torneos que no existan, ¿vale? Aquí no. Luego es que además el identificador de torneo es una clave ajena que hace referencia al identificador en la tabla de torneo, ¿vale? Y ese sería el paso a tablas que yo tendría. Es más, ¿os dais cuenta de una cosa? Fijaros, decíamos que toda edición de torneo lo es de uno y solo uno. O sea, no pueden existir ediciones de torneo que no tengan el torneo. Y fijaros, aquí la edición de torneo está subrayada. Por ser subrayada es clave y los valores de una clave no se pueden quedar vacíos. Luego, siempre que yo vaya a insertar información de una edición de torneo, os dais cuenta que estoy metiendo información tanto del año como de la edición del torneo, o sea, como del identificador del torneo. ¿Vale? Me decíais una relación que también no me acuerdo si Diego o Gonzalo decía, cuando esta relación no sea 1 a n, sino que esa relación sea 1 a 1, ¿vale? O sea, que la relación fuera 1 a 1. Entonces, una relación 1 a 1 sí es un caso particular de 1 a n, ¿vale? Lo que ocurre en una relación 1 a 1 es que puedes propagar para cualquiera de los dos lados. Entonces, lo que ocurre es que no vas a propagar para los dos lados, o para uno o para el otro. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo que además yo tenía pendiente, quiero recordar que os había dicho que me recordarais, pues vamos a hacerlo. Dime. No. Se subraya, Diego, porque había dependencia en identificación y cuando hay dependencia en identificación tiene que formar parte de la clave. Entonces, al ser parte de la clave, obligas a que no tenga valor, a que no se pueda quedar vacío. Lo que pasa que podría ocurrir, ¿vale? Podría ocurrir, vamos a subirnos aquí arriba otra vez, imaginar, vamos a hacer otra vez el paso a tablas, vamos a venirnos aquí y vamos a pensar ahora en este mundo y qué es una base de datos de personas censadas. O sea, yo no permito que haya personas no censadas. Si yo no permito que haya personas no censadas, en una persona se censa en ¿cuántos? Este 01, o sea, este 01 que yo tengo aquí estaría mal, ¿no?
Y yo tendría que decir, ay, esperad que se me ha ido. Yo tendría que decir que una persona está en 1 y solo 1, ¿vale? Entonces, ahora quiero que repasemos el paso a tablas que hemos hecho. Entonces, esto sigue siendo una relación 1 a n, con lo cual, ¿vale? O sea, esto sigue siendo una relación 1 a n que era, que no lo habíamos puesto, ¿vale? Entonces, ni censa ni nace generan tabla, eso lo tengo muy claro. Luego, todo está bien, ¿vale? Os dais cuenta que persona seguiría teniendo el identificador de nace, seguiría teniendo el identificador de censa y ciudad seguiría teniendo su identificador y su nombre. Ahora bien, yo estoy diciendo aquí, ¿vale? Yo estoy diciendo que una persona tiene que estar censada en mi mundo, en mi base de datos, en una y en solo una base de datos, ¿no? Entonces, si eso es así, lo que yo estoy diciendo es que no puede ocurrir que yo dé de alta aquí a el identificador 1, Ernestina, que nace cuando quiera que nazca, y ahora tengo la ciudad donde nace, puede ser vacía porque yo tengo un 0, pero la ciudad donde está censada no puede ser vacía. Entonces, si no puede ser vacía, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no vale subrayarla, ¿vale? No vale subrayada, porque subrayada obviamente lo obligaría, pero yo no estoy diciendo que el identificador de la ciudad donde esté censado sea clave de la persona. Entonces, lo que hago en este caso, fijaros, es que yo pondría una restricción que diría aquí que esto no puede ser nulo, ¿vale? O sea, yo diría que ciudad censa no puede ser nulo. Se lo pongo aquí arriba para que nos acordemos, ¿vale? O sea, lo que ocurre es que ese atributo no se puede quedar a nulo. O le pongo un asterisco y luego lo pongo, ese atributo, ¿vale? Digo not null. Not null es que no puede ser nulo, pero no lo subrayo. O sea, ¿veis? Dime. No, Lucas. No, Lucas. A ver, vamos a mirar lo que tenemos en el diagrama. Aquí estás diciendo que yo puedo dar de alta a Ernestina y Ernestina, ¿vale? Nace en 0 o una ciudad. Eso quiere decir que Ernestina nació obviamente en una ciudad, pero no tengo por qué guardarlo en la base de datos, ¿vale? O sea, este 0 de aquí lo que me está diciendo es que vale que Ernestina naciera, si eso no, pero lo que dice es, en la base de datos puedo guardar información de personas, decir que el ID1 es Ernestina, que ha nacido en marzo del 70, perfecto, ¿vale? Ahora, no tengo por qué guardar, porque esto es un 0, la ciudad donde ha nacido, ¿vale? Es más, yo... Claro, pero ahora he puesto una restricción, Lucas, justo, tú lo estás diciendo, he puesto una restricción adicional aquí, que es que ahora una persona siempre tiene, o sea, puedo no guardar la ciudad, pero sí tengo la ciudad donde nace, pero sí tengo que guardar la ciudad donde está censada. Con lo cual, eso se traduce, ¿vale? Se traduce en que la ciudad nace, no le tengo que poner not null, pero la ciudad de censo tengo que ponerle not null. ¿De acuerdo? ¿Entendido todo el mundo? O sea, no lo subrayo, que es lo que quiero que veáis. Porque un 1 mínimo haya no se subraya. Yo lo subrayo solo y exclusivamente en una relación 1 a n cuando hay doble recuadro, cuando hay dependencia en identificación. Porque la dependencia en identificación lo que me estaba diciendo es que este de aquí, su clave era esto más esto. Y por eso lo he pintado así. Entonces, cuando yo lo paso a relacional, cuando viene aquí, veis que lo subrayo. Y ya no le pongo el not null, porque ya lo lleva implícito la clave. ¿Sí? ¿Lo entendéis o el silencio es... lo estáis pensando? Vale, ahora yo os iba a hacer la relación 1 a 1, ¿vale? ¿Entendido lo que hemos visto hasta ahí? Bueno, pues vamos a hacer la relación 1 a 1, ¿vale? O sea, yo os decía, ¿os acordáis el otro día que yo decía, cuando hacíamos un problema, el del torneo era, ¿vale? Que yo os decía que por simplicidad vamos a decidir que los empleados no, los jugadores y los entrenadores son conjuntos disjuntos, ¿vale? Eso quería decir que vosotros teníais aquí, teníamos
teníamos, a ver, teníamos aquí nuestra entidad que era de personas, bueno, de personas no, de entrenadores. Tenemos nuestra entidad que es de jugadores, ¿vale? Agrándate, por Dios. Me vais a tener que disculpar un momentín. Es que estoy esperando una llamada porque estoy en cuarentena. No vaya a ser que... Y veo que suena el móvil. Disculpadme un momentín, ¿vale? Sí, soy yo. Estoy fenomenal, gracias. No, no tengo ningún síntoma, ni yo ni mi marido. Nos llamó la doctora esta mañana que habíamos sido negativos, ¿no? Pero vamos, ya te digo que estamos en casa, obviamente, pero no tenemos ningún síntoma. O sea que nos tomamos la temperatura, bueno, pues por la mañana y por la tarde, pero nada, o sea, no pasamos de 36,5 y estamos fenomenales. Vale, pues genial. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego, gracias, chao. Buen día. Perdonadme. Vale. Sí, efectivamente era de centro de salud. Vale. Vale, pues como os iba diciendo, entonces teníamos los entrenadores y teníamos los jugadores. ¿Qué pasa? Fijaros, yo os estaba diciendo que si son conjuntos disjuntos, pues es más fácil porque yo estoy asumiendo, claro, que la información que yo pongo aquí del entrenador, que un entrenador no podía ser jugador. Eso hay veces que eso no va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si eso no es así, cuando yo inserte la información de un entrenador aquí, que luego puede ser jugador, lo que va a pasar es que yo voy a tener duplicidad, porque voy a tener el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la información que quiera que sea personal del entrenador o de un jugador dos veces. Y eso me generaría una duplicidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que una persona no es ni entrenador ni jugadora. O sea, que hay una entidad que en realidad lo que tenemos, fijaros, es que hay una entidad que es la persona. La persona independientemente de si entrena, si juega, si baila o si lo que haga, ¿vale? Entonces yo tengo la persona y esta persona, ¿vale? Yo le pondría a la persona su identificador. Entonces, este identificador de persona que sería, pues imaginar, el DNI. Entonces, esta persona tendría el DNI, esta persona tendría el nombre, tendría el apellido, tendría todos los atributos estarían aquí en persona. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que la información que yo tengo de jugador o de entrenador, pues a lo mejor del jugador lo que yo tengo es que os acordéis que yo decía que tenía el código, ¿vale? De cuando, pues el código de alta en la federación, o sea, tiene aquí un número de registro que lo identifica como jugador, ¿vale? El número de registro de jugador. Fenomenal. Y aquí pues a lo mejor tiene un código de entrenador, porque hay un código que los da de alta en una base de datos de entrenadores. Y entonces, bueno, pues aquí tiene su código como entrenador, ¿vale? Esto no nos tiene que sorprender, porque, a ver, vosotros tenéis como personas vuestro DNI, ¿no? Y ante la universidad, ¿quién os identifica? ¿Quién os identifica? ¿Qué tenéis en vuestro carnet de alumno? Un número de matrícula. Claro, o sea, veis que hay un número que identifica para la universidad y entonces una cosa es vuestro DNI, que os identifica como ciudadanos, y otra cosa es el número de matrícula, que os identifica, ¿vale?, como alumno. Es más, podríais tener más de un número de matrícula, porque cuando acabéis una carrera, fijaros que podéis tener otro, o sea, que sois una persona, pero podéis ser varios alumnos, ¿vale? O sea, que eso podría ocurrir. Bien, bueno, pues entonces yo tendría este modelo.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora yo tengo que ver la relación que hay de entrenadores con personas y de jugadores con personas. Entonces, pues a ver, la relación que tengo, pues está clara, ¿no? Que una persona, persona-jugador, o sea, jugador es persona, que el jugador es la persona, y tengo, pues que el entrenador es una persona. ¿Vale? Y ahora sí, yo pongo las cardinalidades, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo os digo, a ver, una persona, ¿vale? Una persona que está de alta en la base de datos, ya yo os digo, ¿puedo dar de alta en la base de datos personales de personas que en principio no sean ni jugadores ni entrenadores? Si me decís sí, pues entonces, ¿una persona cuántos jugadores es? ¿Cuántos jugadores es una persona? Pues puede ser que no sea ningún jugador o puede ser que sea uno, ¿no? O sea, una persona no tiene por qué ser un jugador. Es más, porque una persona puede ser un entrenador y no solo un jugador. ¿Vale? De la misma manera, una persona, ¿cuántos entrenadores es? Pues a lo mejor no es ningún entrenador, pero a lo mejor es uno. Asumiendo que no hay como en la número de matrícula que hemos dicho que podemos ser varios. ¿Vale? Pues bueno, o sea, siempre tenemos nuestro código de jugadores, nuestro código de jugador en nuestro club. ¿Vale? Esto es un club. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que tengo que decir es, un jugador, e imaginaros que yo digo, no doy de alta a jugadores de los que desconozca sus datos personales, porque eso sí tiene más lógica, ¿no? Y ahora yo digo, un jugador, ¿cuántas personas es? Un jugador, ¿cuántas personas es? Una y solo uno, ¿no? Y ahora, un entrenador, ¿cuántas personas es? ¿Cuántas personas es un entrenador? Pues uno y solo uno, ¿no? Uno, porque decimos que no damos de alta entrenadores de los que no conozca sus datos personales, y no damos de alta jugadores de los que desconozca sus datos personales. Por eso este uno mínimo y por eso este uno mínimo. ¿Vale? Aquí, si estamos en un club, estamos asumiendo que una persona es solo un jugador y que una persona es solo un entrenador. Si estamos pensando que esto es en toda España, pues a lo mejor una persona podría tener datos de muchos jugadores, porque bueno, pues mi código en el Real Madrid, mi código en el Atlético, mi código en no sé dónde, ¿vale? Que tienes un código distinto dependiendo del club donde estás jugando, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Entonces, ¿qué pasa? Esta es una relación 1 a n. 1 a n no, perdón, esto es una relación 1 a 1, que os estaba poniendo relaciones, y esto es una relación 1 a 1, uno por la derecha y uno por la izquierda, ¿vale? Entonces, aquí, cuando yo genero tablas, cuando yo hago el modelo de paso a tablas, pues ¿qué pasa? En mi mundo relacional, ¿qué es lo que me dice la regla 1? La regla 1 me dice que toda entidad genera una tabla, con lo cual yo tengo la entidad persona, que tiene el DNI, que tiene el nombre, que tiene el apellido. Bueno, aquí no pongo más porque en realidad arriba no hay nada más, ¿vale? Entonces tendrá la fecha de nacimiento, tendrá todo lo que quiera tener, ¿vale? Y el DNI está subrayado, porque es la clave principal, ¿vale? Lo veis que el atributo identificador principal se convierte en clave primaria de la relación. Pues la clave, subrayada. Yo tengo la tabla, ¿vale? Yo tengo la tabla de entrenadores, ¿vale? Y los entrenadores tienen su código. Bueno, ¿os acordáis que en el problema tenían la fecha en la que empezaban a entrenar? Tenían más atributos porque tienen más atributos, ¿vale? Y por otra parte, bueno, no lo voy a poner en el mismo cuadrado porque si no. Y por otra parte tengo los jugadores. Y los jugadores tienen su número de registro o su número de alta, pero también tenían la primera vez que jugaron, no sé qué información que tenían ellos. Entonces, tanto el código aquí
este código aquí está subrayado, ¿vale? Y este número de registro aquí está subrayado porque son las claves primarias en sus entidades. Entonces, la regla dice que toda entidad genera una tabla que tiene por clave la concatenación de los atributos identificadores principales de la entidad. ¿Vale? Aquí siempre nos ha salido que solo hay uno. Hasta ahí estamos. Ahora, tengo una relación 1 a 1 y una relación 1 a 1 no genera tabla porque aquí si decimos es un caso particular de la 1 a n, que la 1 a n no es un caso particular de la n a m, ¿vale? Por eso no genera tabla. Ahora, 1 a 1 no genera tabla. No genera tabla y entonces se tiene que propagar por el mecanismo de propagación de clave ajena. La pregunta es, ¿propago el jugador a la persona o propago la persona al jugador? ¿Vale? Entonces, podría propagar en cualquiera de las dos direcciones. O sea, yo podría poner aquí en la persona su código como jugador y su código como entrenador. Y estaría bien, ¿vale? Porque como máximo va a tener 1. Ahora, fijaros que dice que todo jugador tiene es una sola persona y todo entrenador es una sola persona. Entonces, para mantener esa restricción, pues me es más fácil si yo pongo aquí, ¿vale? Si yo aquí el entrenador, ¿vale? Pues pongo el DNI de la persona, ¿vale? Pongo su DNI. Y me es más cómodo si yo aquí pongo su DNI, que como os digo estaría bien lo otro también, ¿vale? O sea, no habría ningún problema. Pero así ya yo aseguro que yo tengo tanto el entrenador como el jugador el DNI. Ahora bien, si yo dejo así las cosas, ese atributo se puede quedar vacío, porque ese atributo no es clave, ese atributo es clave ajena, o sea, porque este atributo, el DNI, es clave ajena que hace referencia al DNI aquí, o sea, esto es una clave ajena, ¿vale? Y yo tengo que este DNI de aquí es clave ajena que hace referencia al DNI en persona, ¿vale? Ahora bien, como yo no quiero que este DNI ni que este DNI se queden vacíos porque yo estoy diciendo que todo jugador tengo que saber qué persona es y tengo que saber todo entrenador qué persona es, pues entonces lo que voy a poner es que yo voy a poner aquí un not null. Y voy a poner ese mismo not null aquí, en este DNI, para que yo me acuerde. ¿Vale? Y con eso yo ya me acuerdo, cuando yo lo vea en el paso a tablas y yo codifique ahora en SQL, que es lo siguiente que tendremos que ver, pues cuando yo codifique esto a SQL, yo veré que efectivamente ni el DNI en una ni en otra se pueden quedar vacíos, ¿vale? Con lo cual ya tenemos hecho todas las posibilidades que se nos pueden dar. ¿Lo veis? Hay una única que no hemos visto y es cuando en una relación NAM hay cardinalidades mínimas 1. Pero eso no se va a poder poner, eso se va a tener que crear, ya lo veremos, con una constraint, ¿vale? Con una restricción, cuando hagamos, bueno, pues con un create constraint que lo hacemos ya luego en SQL, ¿de acuerdo? Pero por el resto yo creo que tenemos contempladas, a menos que se me olvide algo, tenemos contemplados todos los casos que se nos pueden dar. ¿Alguna duda? ¿No tenemos dudas? Pues si no tenemos dudas, entonces es la una, vale. Pues entonces vamos a ver, para terminar ya esta semana, como, bueno, pues hemos visto el modelo relacional, hemos visto el modelo entidad-relación y alguien puede estar preguntando, vale, y ahora de aquí, ¿cómo voy a mi gestor? ¿Cómo voy a MariaDB, a MySQL, a Oracle, a Postgres o a donde yo quiera? Bueno, pues entonces vamos a abrir y creo que eso pues lo vamos a hacer directamente en un Word, ¿vale? Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad? Vale, bueno, pues entonces vamos a hacer, ¿vale? La parte de creación. No os preocupéis que luego os doy un documento también, pero simplemente para que veamos, o sea, un documento con la sintaxis de SQL. SQL es un lenguaje, es el lenguaje estándar de acceso a base de datos relacionales, ¿vale? Fijaros que SQL ahora mismo no son siglas de nada, o sea, SQL no se considera hoy siglas de nada, es un nombre como tal. De hecho, bueno, pues se dice SQL, ¿vale? O sea, en inglés, pero bueno, pues SQL empezaron siendo siglas de lo que era Structured Query Language, ¿vale? O sea, lenguaje estructurado de consulta.
Pero ya os digo, ahora mismo, o sea, porque lo sepáis en la historia, cuando esto surge en 1970 más o menos, o sea, surge cuando el modelo relacional, porque claro, si tengo modelo relacional necesito de un lenguaje después de acceso a la base de datos. Vale, pues entonces, como os digo, es un lenguaje que surge en 1971, surge junto con el modelo relacional y bueno, pues desde entonces lo hemos venido utilizando en todos los gestores relacionales. SQL va a tener lo que siempre llamamos una parte que es lo que llamamos el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de definición de datos, ¿vale? O sea, no es que lo tengáis que estudiar, todo es SQL. Bueno, a ver, si alguien nos pregunta lenguaje de manipulación de datos, lenguaje de definición de datos, pues ¿cuál es la diferencia? Pues las sentencias que dentro de SQL tenemos para manipular los datos una vez que están insertados en la base de datos y los de definición de datos son los comandos de SQL que vamos a utilizar, las sentencias del lenguaje que vamos a utilizar para crear las estructuras de la base de datos, las inserciones, ¿vale? O sea, pues eso es lo que sería nuestro lenguaje de definición de datos. Uno es el que define, como digo, y otro es el que nos sirve para manipular. Bueno, pues dentro de ese, incluso hay gente que habla de un tercero, que es el lenguaje de control de datos, porque también vamos a tener, ¿no? Pues dentro con SQL y con sentencias SQL vamos a poder tener la definición, ¿no? De roles, de permisos, de los accesos a la base de datos, ¿vale? Entonces, todo eso forman parte, tanto el lenguaje de control, el lenguaje de definición y el lenguaje de manipulación, son parte de ese SQL, ¿vale? Pero que, como os digo, pues es todo, vais a ver que son todo sentencias y que es todo lo mismo. Yo siempre digo que SQL es un lenguaje muy, muy sencillo, porque en realidad SQL es como hablar en inglés. O sea, si nosotros en lugar de españoles fuéramos ingleses, pues vais a ver que las sentencias del lenguaje pues es simplemente como hablar, ¿no? O sea, que simplemente lo que estamos haciendo. Vale, pues entonces vamos a ver, y entonces dentro de ese lenguaje de manipulación, del lenguaje de definición de datos, ¿vale? Tenemos, obviamente, que lo primero que hay que hacer es que tenemos que ser capaces de crear la base de datos, ¿no? O sea, esto es lo primero que tenemos que ser capaces de hacer, crear la base de datos. Dentro de la base de datos hay muchas estructuras, o sea, en una base de datos relacional hemos visto que el objeto fundamental es el de tabla o relación, ¿vale? Pero en esa base de datos hemos visto que tenemos más cosas, porque esas tablas que hemos generado tienen restricciones, ¿vale? Y las restricciones se consideran objetos de la base de datos, las claves primarias se consideran objetos de la base porque son objetos de ese mundo relacional, las claves ajenas son objetos de ese mundo relacional, ¿de acuerdo? Los índices que podamos tener o que podamos generar son de ese mundo relacional, los usuarios de la base de datos, o sea, todos son estructuras que se van a guardar, ¿vale? Como parte de la base de datos. Entonces vamos a empezar, bueno, pues con la primera cosa que nosotros hemos visto en la base de datos, que son las tablas, ¿no? Esas relaciones que estamos viendo. Entonces, ahora yo quiero que me digáis en español, si tuviéramos que crear cualquiera de las tablas que teníamos aquí en nuestro diagrama, ¿vale? Pues entonces, ¿qué me diríais? Me diríais, Ernestina, crea una tabla que se llame persona, que tenga un atributo primero, que es el DNI, que tenga un atributo segundo, que es el nombre, y me diríais, ¿vale? Y la clave primaria de esa tabla es el DNI. Recordar, los conceptos fundamentales del mundo relacional eran la tabla, la clave, o sea, la restricción de entidad, que es lo que tiene que ver con las claves primarias, y la restricción de integridad referencial, que tiene que ver, ¿vale?, con las claves ajenas. Y luego teníamos otra restricción, si os acordáis, que es la que tenía que ver con los valores de los atributos, lo que estábamos diciendo, los dominios, pero que ya habíamos dicho que la definición del dominio era algo que era complejo y entonces eso lo íbamos a modelizar, ¿vale? Nosotros lo vamos a tipificar de alguna forma con los tipos de datos, pues los estándares de programación, ¿vale? Como algo que pueda ser una cadena de caracteres, un número, ¿vale? Un entero o una fecha, ¿de acuerdo? Que son los tipos básicos que tenemos, ¿vale? Entonces yo os digo, vosotros me diríais eso en español, repito, crea una tabla, Ernestina, se llama persona, tiene un atributo DNI, ahora ya os digo, vale, ¿y cuál es el dominio del DNI? Entonces, ¿qué me diríais? El dominio del DNI, pues es una cadena de caracteres, ¿no? ¿Cuál es el dominio? Porque en realidad me decís, son números, pero ¿vais a sumar o multiplicar los números del DNI? No, luego lo vais a tratar como una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Vamos a tener el nombre y yo os digo, ¿y el nombre qué dominio tiene? Una cadena de caracteres. Ahora os tengo que preguntar, ¿hay clave primaria? Me decís, sí, la clave primaria es el DNI. Y lo siguiente que os preguntaría yo como base de datos relacional
es, ¿tenéis claves ajenas? Y me diríais, no, porque os dais cuenta que si miráis la tabla de personas no tiene clave ajena, a ella le llegan, pero ella es dueña y señora de sus valores, luego ella no tiene claves ajenas, ¿vale? Entonces, fijaros, pues como voy a hacer la creación, o sea, yo os decía, ¿vale?, que es como hablar en inglés, ¿no? Pues entonces, fijaros, el comando básico de creación de una tabla es, fijaros, create table, o sea, esto es porque tengo que decir crea tabla, ¿no? Create table. Y ahora, ¿qué era lo que yo decía? Lo siguiente del create table, pues yo decía, ¿vale?, el nombre de la tabla. Voy a poner las palabras reservadas del lenguaje en mayúsculas y las que no son reservadas en minúsculas, para entenderlo. Y ahora, ¿vale?, empezaría, entre paréntesis, la definición de mi tabla, ¿vale?, que va a ir aquí. Entonces, la definición de mi tabla, ¿qué es lo que me decíais? Hay un atributo, me decíais, hay un atributo DNI. Y yo os decía, ¿y de qué tipo es el DNI? Bueno, perdón, vamos a ponerlo primero genérico. O sea, me decíais que voy a tener que poner el atributo, y del atributo, o sea, el nombre del atributo, y del atributo me vais a decir ahora el tipo. Y ahora una coma, y digo nombre del atributo 2, ¿vale?, y su tipo, y otra coma. Y así sucesivamente todos los atributos que tengáis en esa tabla. Y cuando hayáis terminado, lo que viene lo siguiente es la definición de la clave primaria. Entonces diríais primary key, que bien escribo, primary key, ¿vale? Y entonces, entre paréntesis, el atributo o conjunto de atributos que sean la clave primaria, ¿vale? Y coma. Y ahora, si la hay, pues las claves ajenas. GN, no NG, que ese es uno de los errores que cometemos siempre, que ponemos foreign la IN, pero acordaos que foreign es IGN, ¿vale? Foreign key, y ahora vendría la definición del atributo. Entonces, ¿qué tenemos que decir cuando yo defino una foreign key? Cuando yo defino una foreign key tengo que decir qué atributo es el atributo que es la clave ajena, de donde sale la flecha, y ahora yo tengo que decir, siempre cuando yo digo y os pinto, ¿vale?, una clave ajena, fijaros que yo os pongo y digo, esto es clave ajena, DNI es clave ajena, que hace referencia al DNI en la tabla de persona. Eso se lo tengo que decir al gestor. Entonces, tengo que decir que hay una clave ajena que es el atributo que quiera que sea, ¿vale?, el nombre del atributo que quiera que sea, ¿vale? Y eso hace referencia, ¿vale? Eso va a hacer referencia al nombre de una tabla y ahí dentro a un atributo, ¿vale? Eso es lo que vamos a tener que poner. Vamos a poner ya cómo es todo el comando, que luego ahora os lo explico, ¿vale? Y vamos a decir una cosa que es qué pasa si modifican el valor de la clave primaria al que estoy haciendo referencias, y ahí podríamos poner, ¿vale?, pues que la política fuera, podría ser cascada o restricted, ¿vale? Y de la misma manera tenéis que decir qué pasa si borran el valor de clave primaria al que vosotros estáis haciendo referencia. Y de la misma manera, las posibilidades son cascada y restringido. Ahora lo vemos. ¿Vale? Bueno, pues después de esto, así seguiréis poniendo nuevamente una coma si es que va a ir algo más. Si no va a ir nada más, entonces ya quitamos la coma y ya cerramos el paréntesis, pero aquí podrían venir restricciones, ¿vale? Luego vemos la sintaxis de cómo va esto. Restricciones de los valores, de los atributos. ¿Vale? También separadas por comas. Y cuando se terminara, pues yo cerraría mi paréntesis y punto y coma para ejecutar, ¿vale? Esa sería la sentencia básica de creación de una tabla. Digo básica porque luego habrá más cosas que podríamos decir, ¿vale? Pero la cuestión es que esto es lo básico que tengo que poner cuando defino una tabla. Entonces, recordad, siempre obligatoriamente toda tabla tiene que tener como mínimo el nombre, la definición de los atributos y la clave primaria. Claves ajenas no tiene por qué tener y más restricciones no tiene por qué tener tampoco. Pero siempre, como mínimo,
nombres de atributos, ¿vale? Y la clave primaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces imaginar que yo quiero hacer la definición, ¿vale? Vamos a hacer ahora la creación de la tabla, o sea, de la base de datos que yo tengo aquí. A ver, ¿dónde está la base de datos? Aquí. Pues venga, ¿de cuál queréis que hagamos? Me da igual, o sea, ¿queréis que haga de esta o bueno, hago de la primera, si queréis? Vamos a empezar por esta, ¿vale? O sea, imaginar que yo quiero hacer esta, ¿vale? Entonces, ¿qué tablas tengo? Fijaros, para crear el orden de creación siempre tiene que ser de las tablas de las cuales no tienen foreign keys y luego las tablas foreign keys. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir al compilador que ID ciudad de Censa hace referencia a una tabla que no existe todavía en la base de datos, ¿vale? Con lo cual, yo genero primero las tablas que no tienen dependencias con respecto de nadie, las que son las tablas padres, digamos, las que están arriba, y a ellos, a sus atributos, alguien puede hacer referencia, pero ellas son solitas, ¿vale? Entonces, empiezo por esas tablas y entonces, bueno, entonces lo que tengo que hacer es que tendría que hacer, pues venga, ¿qué tendría que hacer? Pues diría, créate table, y la tabla hemos dicho que se llama ciudad, ¿no? ¿Y qué atributos tiene? Pues los atributos que tiene son que tiene un identificador, y ahora tengo que decir cuál es el tipo de datos del identificador. Y vamos a ver, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño inciso, ¿vale? Para poner los tipos de datos y cómo escribimos los tipos de datos, ¿vale? En SQL. Entonces, los tipos básicos en SQL son, ¿vale? El char, que es la cadena de caracteres, que entre paréntesis lleva entre paréntesis lleva el número de caracteres que puede tener, y esto es una cadena fija de caracteres. O sea, char de 20 son 20 caracteres. Pero hay otro tipo muy interesante que es el varchar, ¿vale? Que también lleva un número de caracteres. ¿Cuál es la diferencia entre char y varchar? Cuando yo le digo al gestor que algo es una cadena de caracteres de longitud 5, automáticamente reserva 5. Entonces, yo guarde el nombre Ana o guarde el nombre María, ¿vale? Eso ocupa en el gestor 5 caracteres, porque él rellena con caracteres de relleno hasta 5. O sea, cuando yo le digo Ana, pues él pone relleno, relleno, Ana, ¿vale? Con lo cual eso le ocupa 5 caracteres, siempre, ¿vale? Si yo le digo que algo es un varchar de 5, cuando yo meto María, efectivamente ocupa los 5, pero cuando yo le digo Ana, ocupa solamente 3, ¿de acuerdo? Porque, claro, yo le he dicho que es un varchar y lo que está diciendo es que va a ser más eficiente con respecto al espacio. Es más eficiente en cuanto a almacenamiento. Cuando vamos a hacer muchas modificaciones de ese atributo, ya no es tan eficiente, porque claro, si yo he puesto María y Ana pegados y no hay carácter de relleno, y luego me acuerdo que Ana no era Ana, sino que Ana es Anabel, pues ahora resulta que os dais cuenta que donde hay 3, a mí no me cabe más, ¿vale? Bueno, a ver, que he puesto 5, que es una cosa muy corta, pero imaginad que habéis puesto un varchar de 20. Entonces, en el varchar de 20 se generarían tantos caracteres de relleno y luego rellenaría con el nombre, ¿vale? Y luego, si solo rellenáis, pues eso, Ana, María, lo que sea, y luego os dais cuenta que es Ana Isabel, María Cristina, lo que fuera, pues podéis cambiar los caracteres de relleno por lo nuevo. Pero si no habéis puesto, si habéis puesto un varchar, ya como eso estaba completamente ajustado, pues habría que cambiar, ¿vale? Realocar esa tupla a otro sitio, porque ahí ya no cabe. Entonces, bueno, pues eso son cosas que luego el administrador de la base de datos tiene que saber si es mejor char o varchar, dependiendo de las operaciones y de cuántas modificaciones y borrados vayamos a tener sobre esa base de datos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues entonces, así las cosas, entonces tenemos char y varchar, ¿vale? Vamos a tener el tipo date, que es el tipo fecha, entonces la fecha es, nos olvidamos del formato porque eso es una tipo fecha que incluye, o sea, de hecho va a haber siempre una función que te puede devolver lo que es el sysdate, ¿vale? Que es la fecha del sistema, y la fecha del sistema es con día, hora, mes, año, o sea, perdón, año, mes, día y hora, minuto, segundo, o sea, tenemos la fecha completa. Luego yo tengo funciones para sacar de una fecha solo el día o para sacar de una fecha solo el mes, o sea que luego yo tendré funciones para, como yo sé que eso es una fecha, ser capaz de sacar. Y luego pintar el formato, eso es otra cosa, como yo lo quiera visualizar, ¿vale? Pero eso se almacena como una fecha, el sistema lo guarda y luego tú lo pintas en el formato en el que queramos, solo la fecha, solo el mes, en formato americano, en formato, ¿vale? El que quiera que sea.
Vale, entonces luego vamos a tener también el entero, ¿vale? El entero o integer, pero bueno, normalmente vamos a escribir int, ¿vale? Y luego tenemos el decimal. El decimal que va a llevar también, ¿vale? El número de decimales que vamos a tener. Y luego tenemos el float. ¿De acuerdo? Esos son los tipos básicos que vamos a poder utilizar. Nosotros normalmente, pues en nuestros enunciados vamos a tener normalmente, pues o fechas o cadenas de caracteres, ¿no? O enteros normalmente. O sea, porque como los enunciados son muy sencillos, pero para que sepáis. Luego, lo que ocurre es que cuando veáis al gestor, vais a ver que no hay solamente estos tipos de datos, o sea, estos tipos básicos de datos, sino que vais a tener muchos más tipos de datos, que podéis tener el boolean, que podéis tener, o sea, luego tenéis muchos más tipos porque cada gestor ha generado, ¿vale? Ya tipos más complejos de datos. Pero la realidad es que los tipos básicos de SQL son estos. Repito, en el gestor vais a tener muchos más y luego, dependiendo del tipo de datos que utilicemos, pues así van a ser las funciones que vamos a tener en el gestor para poder tratar esos datos. Bueno, pues así las cosas. Entonces, cuando yo creo ciudad, pues voy a decir que el identificador no, bueno, pues va a ser un varchar e imaginar que yo digo que es de 10 caracteres. De la ciudad tengo el nombre y voy a decir que es un varchar, pues que de 20, por ejemplo, ¿vale? Y luego voy a decir que tengo una primary key, que es ¿quién? Pues el identificador de la ciudad. Y la ciudad no tiene nada más, con lo cual cierro el paréntesis y punto y coma, ¿no? ¿La ciudad tenía algo más? Que yo estoy diciendo que no tiene nada más. No, solo tenía el identificador y el nombre. Y ahora tengo que generar la tabla de personas, ¿vale? Entonces, pues ahora voy a hacer y vamos a hacer la tabla de personas. Pues venga, ¿qué tendría que decir? Pues tendría que decir créate table personas. ¿Y cuáles son los atributos que tenemos en personas? Írmelo diciendo para que yo no tenga que estar cambiando de pantalla. Tenía el identificador, ¿no? Que bueno, pues podemos decir que el identificador sea un varchar de 10. Cuando no lo sabemos, vale. El identificador. De la persona tenía el nombre, que yo puedo decir que es un varchar de 20. De la persona tenía la fecha cuando nace, que esto vamos a decir que es un date, ¿no? Y de la persona tenía los atributos que tiene esa tabla, tengo el código de la ciudad donde nace, ¿vale? Y esto tiene que estar definido exactamente igual como yo definí el código de la ciudad en ciudad, que lo definí como un varchar de 10. ¿Por qué? Porque tiene que tener valores de allí, con lo cual no puede tener otra definición de tipo, ¿vale? Y además voy a tener el código de la ciudad donde está censado, ¿no? Que nuevamente tiene que tener un tipo de datos que sea compatible con el tipo de datos, vamos, compatible, tiene que ser el mismo que el tipo de datos que yo usé cuando definí el código en la ciudad, ¿vale? Ahora, ¿tengo más atributos en la tabla de personas? No. ¿Qué es lo siguiente que tengo? Pues que tengo que la clave primaria. ¿Y quién es la clave primaria de esta tabla? Pues la clave primaria de esta tabla es el identificador, ¿vale? Y ahora, ¿qué más tengo en esta tabla? Pues tengo dos foreign keys, una por cada una de las relaciones que yo tenía, una por cada flecha de las que salen de esta tabla, ¿vale? Por eso es importante ver las flechas y poner las flechas bien de la tabla que tiene la foreign key a la tabla a la que referencia, porque si no yo no soy capaz de escribir el código, ¿vale? O sea, si a mí alguien me da el diseño, yo puedo escribir el código solo con el diseño, pero me lo tienen que dar bien hecho. Si me lo dan con las flechas cambiadas, me dan algo sin subrayar, veis que yo no soy capaz de pasarlo a SQL, ¿vale? De ahí la importancia de que el paso a tablas esté bien hecho, porque si no, no somos capaces de continuar, ¿vale? Entonces yo lo que tengo es que tengo una foreign key. ¿Y quién es foreign key? Es, pues fijaros, el código, o sea, esto es la foreign key. Este atributo es foreign key porque sus valores, ¿vale? Tienen que existir como valores de qué atributo. Pues tengo que decir de qué atributo. Pues digo que referencia. ¿Y a quién hace referencia? Hace referencia a la tabla de persona y en concreto al ID de la persona.
¿vale? De momento vamos a poner esto y ahora lo explico. ¿Vale? Ahora lo explico. Pero para que lo tengamos. On update cascade, on delete, restrict. ¿Vale? Y ahora tengo otra foreign key, ¿no? Porque tengo dos foreign keys. Luego por cada foreign key que tengo, pues todas las pongo. ¿Vale? Entonces la otra foreign key que tengo es censa. Uy. Que también hace referencia, en este caso, a personas ID. Y vamos a dejarle, perdonad aquí que es cascade, ¿vale? Y vamos a dejar las mismas restricciones, que ahora mismo lo vamos a aplicar. ¿Vale? Ahora digo, ¿tengo más información en esta tabla? No, no tengo nada más, pues entonces me traigo el paréntesis, punto y coma, y he terminado. Y eso sería la creación de la tabla de personas. Este código metido en un intérprete de MySQL, ¿vale? O sea, de SQL o de Access o de cualquiera que interpreta SQL, os crea una tabla. Bueno, este junto con el otro os crearía la base de datos que teníamos, ¿vale? O sea, esto ya compilaría. A menos que yo haya puesto una coma mal o haya puesto que puede ser, ¿vale? Pero quitando errores que sean de compilación por error sintáctico, esto ya es un código que genera la base de datos. ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? Esto es sabérselo. Entonces, es sabérselo, pero veis que es muy fácil, porque a ver, que no nos tenemos que saber nada realmente, porque es como hablar en inglés y que siempre lo que me tengo que saber es que toda tabla tiene que tener nombre, atributos y clave primaria. O sea, clave primaria siempre. Y luego tengo que ver si tiene o no claves ajenas, o sea, si le salen o no flechas. Y si le salen flechas, pues entonces tiene claves ajenas y entonces se las tengo que poner. O sea, recordar, las claves ajenas están en la tabla de las que salen las flechas, la que tiene los atributos que tienen copias de otro atributo. O sea, ellas son las que tienen como si dijéramos una copia. Hasta ahí entendí. Dime, Diego. Ay, perdóname, es ciudad. Gracias. O sea, estoy poniendo aquí persona. Gracias, Diego. Sí, claro. O sea, esto es ciudad. O sea, donde hace referencia, ¿vale? Esa ciudad, claro, ¿cómo va a ser la persona? Perdonadme. Sí. O sea, hace referencia a la otra tabla. Y la otra tabla es ciudad. Sí que estoy yo aquí, lo he puesto mal. ¿Vale? A ciudad. ¿Vale? ¿Bien por el resto? Perdonadme eso. ¿Mm? Vale, pues entonces vamos a ver esto de aquí, del onUpdate y el onDelete, ¿vale? Que entendamos qué es lo que significa, que es muy obvio también, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a ver aquí, vamos a ponernos, entonces vamos a ponernos aquí para ver cómo son esas restricciones y qué es lo que significan. Fijaros, cuando yo he definido, o sea, decíamos que una clave ajena es un atributo que hace referencia a otro atributo. Entonces yo al definir la clave ajena ya estoy diciendo que yo ahí no puedo insertar valores que no existan como valores, ¿vale? Del otro atributo. Vamos a poner aquí las tablas por un momento, ahora ya sí. La tabla de personas, ¿vale? Pues esto va a ser la tabla de personas, que tenemos su ID y su nombre, ¿no? El ID, que además va subrayado, no se os olvide, ¿vale? Y ahora yo tengo aquí otra tabla. ¡Ey! Muy mal, otra vez, Diego, me tenéis que decir, estoy hoy con... Esto es ciudad. Y luego tengo otra tabla, que es la tabla de persona, que tiene ¿cuántos atributos? El ID, el nombre, la fecha, tiene todos esos, ¿no? Vale. Tengo aquí la tabla de personas. Y la tabla de personas tiene el ID de la persona, que además va subrayado, porque es la clave primaria y tiene que ir subrayada. Y luego teníamos el nombre de la persona, teníamos la fecha de nacimiento, ¿no? Tengo el código de la ciudad donde nace. Y tengo el código de la ciudad donde está censado, ¿vale? Además tenía... ¿Dónde están las flechas? Que esto
va aquí. Bueno, lo voy a poner ahí, ¿vale? Para que no me pase. ¿Vale? Y esto también va ahí. ¿Vale? O sea, que van al ID, ¿vale? Es que si lo meto, como ahora voy a meter valores, se me va a quedar por mitad, ¿vale? Bien, o sea, esto es una clave ajena y esto es una clave ajena que van ahí. Entonces, ahora yo podría dar de alta aquí y decir, ¿vale? Que la ciudad 19 en Madrid. Yo podría decir que la ciudad... No le pongo ni nombre. ¿Os dais cuenta que no tengo, que me dejaría el gestor? Porque no hay ninguna restricción, vosotros mirad en el Create Table y no hay ninguna restricción que me diga lo contrario, ¿vale? Yo podría meter esta ciudad y decir que esto es Toledo, ¿vale? Eso se quedaría así, ¿de acuerdo? Ahora, yo podría meter aquí una persona y en principio yo podría decir que el 12, ¿vale? Pues es Ana. Yo podría decir, no podría meter aquí nada, yo podría decir que la persona esta es 10, yo podría decir que esta persona 11 es Juan, ¿vale? Y esto, de momento, la base de datos es completamente íntegra. O sea, lo veis que es completamente íntegra, completamente consistente. Con la integridad referencial aquí, lo que estoy diciendo es que si yo decido que a Ana, que al 12, le pongo la ciudad donde ha nacido, y suponemos que ha nacido en 1090, puedo poner 1090, pero no puedo poner un código que no exista. ¿Vale? O sea, lo que no me va a dejar es decir que la 10 ha nacido en la ciudad 78, porque me diría el gestor, estás intentando meter un valor que no existe como valor del atributo al que hace referencia. ¿Lo veis? O sea, solo por definir esa flechita, solo por definir esa clave ajena, ya no me deja meter, o sea, me lo deja dejar vacío porque yo no he dicho nada en contra, pero no me deja meter valores que no existan. O sea, yo puedo meter valores, o sea, aquí podría meter el valor, pues el 100098, pero no puedo no meter nada, pero si meto algo que ya existe en los atributos, o sea, en el atributo al que hacen referencia. Hasta ahí está controlado con la definición. O sea, hasta foreign key references, esto lo tengo controlado. Ahora, fijaros qué ocurriría, y ahora yo os digo, ¿qué pasa si yo borro aquí? O sea, bueno, que yo modifico esto, que yo decido que esto se me queda, digo, uy, qué largo, y yo digo, esto es que Toledo no era tan largo, que yo no sé dónde he metido, que he hecho un control C, control V. ¿Os dais cuenta que yo puedo modificar Toledo, o sea, la clave de Toledo sin ningún problema? Hacer esa modificación es lo que se llama hacer un update de la tabla. Entonces yo podría hacer ese update de esa tabla y no pasa nada, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque ese valor de Toledo no estaba usado en esta tabla. Como no estaba usado, la base de datos no pierde integridad. Ahora, cosa distinta es si yo decido ahora modificar, fijaros esto. ¿Qué pasa ahora? ¿Esa base de datos es íntegra o no es íntegra? ¿Dónde ha nacido el 12? Ha nacido en una ciudad que no sabemos cuál es, ¿no? Luego esa base de datos ha dejado de ser íntegra. Entonces yo tengo que controlar no solamente cuando yo inserto aquí, que obviamente tenga valores de allí. Yo tengo que controlar qué pasa también cuando modifican o borran valores de la clave a la que yo estoy haciendo referencia, ¿vale? Entonces, el onUpdate, ¿vale? Es qué pasa, ese onUpdate que yo estaba poniendo, eso lo que está controlando es qué pasa si se modifica el valor de la clave a la que hago referencia. Bueno, ¿vale? O sea, yo tengo que establecer para ciudad nace qué pasa si modifican valores aquí del valor al que hago referencia. En este caso, 1090 hace referencia a este 1090 y en este caso, veis que en este caso yo también tengo que establecer qué pasa si se modifica el valor en este caso al que hace referencia, que en este caso es 10.098, ¿vale? Entonces, tengo dos opciones, ¿vale? Y tengo dos opciones. Las opciones son la opción conservadora. Y la opción conservadora es, una vez que alguien haya tocado un valor, 1090, ¿vale? Este valor ya está tocado, como si dijéramos, lo marco y yo digo, la conservadora es lo que se llama la política restrict. Restrict es
que restringes las posibles operaciones de modificación o de borrado, ¿vale?, a aquellos valores que no estén tocados. Con lo cual, este está en negrita, está tocado, este ya no se puede modificar. Si yo hubiera puesto un onUpdate restrict, si yo pongo que es la que no es la política que no es conservadora, ¿vale? Pues la política no conservadora, la más liberal, lo que dice es, bueno, pues si modifican, modifícalo también en el valor de la copia, ¿vale? Y eso es lo que es las cascadas. Las cascadas, o sea, si tú dices aquí, quiero modificar el 1090 con un restrict, esto no te lo deja hacer, ¿vale? Con una cascada, lo que te hace es que el gestor te hace eso de manera transparente al usuario. O sea, ¿lo veis? Restrict no te lo deja hacer una vez que un valor se está tocando, ya no te lo deja modificar. Y la cascada es que si te lo modifican al que tú estás mirando, pues a ti te hacen un espejo, ¿vale? O sea, te modificarían a ti en cascada. ¿Qué pasa en el delete? Pues en el delete lo mismito, ¿vale? Pero ahora con en onDelete lo que decimos es qué pasa si se borra el valor al que hago referencia. Y las posibilidades son las mismas. Restrict, que no lo dejes hacer. O cascadas, pero fijaros, cascada hace la operación en cascadas. Y ahora quiero que veáis lo que es borrar. Borrar, ¿veis que yo no puedo borrar esto así? Que yo esto no lo puedo borrar. ¿Se puede quedar esta tabla así? Con Madrid ahí y ese valor borrado. Pregunta de examen. ¿Se puede quedar eso así? Eso no se puede quedar porque esto es clave, con lo cual el gestor dice yo no me puedo dejar esta sin nada. Con lo cual, cuando tú borras una clave, lo que haces es que borras la tupla completa, ¿vale? Y ahora, hacer unas cascadas, ¿vale? Hacer unas cascadas no es poner aquí a blanco. Hacer unas cascadas es esto. Allá donde aparezca el valor, lo borras. Esos son unas cascadas. No es borrar el valor, es la operación que has hecho, la llevas, ¿vale? Porque borrar solamente el valor de 109 en código CIUNACE habría sido establecer el valor a nulo. Pero lo que tú estás diciendo no es establecer el valor a nulo, porque aquí tú no has establecido el valor a nulo, tú has borrado la tupla. Entonces, como tú borras la tupla donde viene. Entonces, las cascadas en borrados son muy peligrosas. Por eso yo os había puesto aquí, quiero recordar que os había puesto onUpdate cascadas, pero en el delete lo había puesto restringido, ¿vale? Vamos a verlo con ejemplos y con distintos ejemplos vamos a ver qué significa. O sea, en una relación NAM todavía podéis poner unas cascadas porque os dais cuenta que se borra sobre una tabla que venía de la relación. Entonces, no borráis datos de una entidad en otra entidad, pero como en una relación 1 a n no se ha generado tabla del rombo, sino que estáis haciendo entre dos tablas, lo que hacéis por borrar una tupla de aquí es que borráis muchas tuplas de otra tabla, ¿vale? Que venía de una entidad. Con lo cual, los borrados en cascadas son muy cómodos, o sea, la política de cascadas es la política más cómoda, o sea, es la política que el usuario nunca se queja, que nunca da problemas, o sea, en programación nunca da problemas, pero te puedes quedar con una base de datos, sí, consistente, pero muy vacía, ¿vale? Y una cosa muy importante, en una base de datos no hay undo. Es más, ya no es que no haya undo, es que daros cuenta que además aquí, por tú borrar una ciudad, de manera transparente al usuario, se ha borrado la persona y tú no te enteras, porque lo ha hecho el gestor por ti, porque está manteniendo la integridad, porque tú le has dicho mantén la integridad por mí. Con lo cual, el error de que eso lo haga el gestor no es del gestor, es de quien escribió en el create table un delete en cascada, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener claro qué significan nuestras políticas y cuándo ponemos las cascadas y cuándo ponemos el restringido, ¿vale? ¿Hasta ahí entendido? Bueno, pues una cosa más para terminar. A ver, en realidad yo he puesto aquí y yo no he puesto ninguna restricción ni en código ciudad nace ni en código ciudad censa. En puro rigor, quiero recordar que en el último modelo que habíamos hecho, ¿vale? Aquí yo había puesto, os dais cuenta, este not null,
¿Veis este not null que está aquí? O sea, todo lo que esté en el dibujo tiene que pasar al código, porque si yo me dejo algo del dibujo y no me lo llevo a SQL, yo hay cosas aquí que dejo de hacer. Entonces yo tengo que mirar aquí y decir, todo lo que tengo aquí está escrito en el código, entonces todo está escrito, os dais cuenta que está todo escrito menos qué, está todo escrito menos este not null. ¿Dónde va ese not null? Bueno, pues ese not null estaba en Censa, ¿no? Ese not null va ahí. Y si yo hubiera puesto un not null ahí, o sea, las restricciones, ¿vale? Pueden ir dos tipos de restricciones. Bueno, restricciones de dominio, o sea, decir que el valor tiene que ser mayor que 5 o que tiene que ser menor que 100 o lo que fuera. O pueden ir dos restricciones que son not null, que es que no se puede quedar vacío, o otro que se llama unique. ¿Vale? Unique, escrito aquí, ¿vale? Ese unique es cuando yo quiero que algo no se repita, o sea, un valor no puede repetirse. O sea, cuando un valor no se puede repetir, entonces el valor sería unique, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vale, si yo he puesto aquí este not null, ¿vale? En el código de la ciudad donde está censado, aquí cuando yo fuera a insertar estos valores, esto no se podría quedar vacío, porque el gestor me diría, no, tú tienes que meter obligatoriamente hay algo. Entonces, bueno, pues yo tengo que meter un valor, imaginar que yo digo, bueno, pues ese está censado pues en Toledo, 76656. Y este está censado pues también en Toledo, 76656, ¿vale? O sea, si yo he puesto un not null, el gestor no me deja dejarlo vacío porque me dice, tú me has dicho que controle eso y yo lo voy a controlar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí entendido? ¿Entendido el paso a tabla? ¿Has entendido también cómo se hace la creación de la tabla en SQL? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Más o menos. Bueno, a ver, tenemos que practicar, pero esto ya, a ver, el SQL es practicarlo y es siempre igual. O sea, porque el SQL sí que no tiene pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es practicarlo. Y a ver, yo lo escribo así, habéis visto, que diréis, Ernestina lo escribe todo así para abajo. En puro rigor esto lo podéis escribir todo en una línea, uno a continuación de otro. ¿Por qué os lo separo siempre así? Que me pasa también cuando luego hacemos consultas de Select o cuando hacemos consultas de cualquiera, que yo siempre lo separo. Porque el gestor de consulta, ¿vale? El compilador os va a decir la línea donde está el error. Entonces, si lo tenéis todo en una línea, no vais a saber dónde está el error. Y así viendo lo primero, que aunque no me lo diga el compilador, yo soy capaz más o menos de viendo aquí dónde puede estar el error. Pero es que si encima ya el gestor me pone una cruz aquí, pues digo, hombre, se lo miro. Si está aquí, sé que me falta la coma de aquí, sé que me falta la coma de aquí, o sea, sé que está por ahí el error. ¿Vale? Entonces, por eso lo separo. Que luego yo me mandáis scripts y lo habéis puesto todo junto. Pues escribidlo todo junto, a mí no me importa. Yo lo digo que yo lo hago así, ¿vale? O sea, esto, si lo hicierais todo en la misma línea, lo va a admitir y no hay ningún problema. Esto es un estándar que yo tengo, por bueno, igual que también escribo en minúsculas las palabras no reservadas y las reservadas las escribo en mayúscula. Si lo escribís al revés, también os lo coge. O sea, no es no que es sensitive, ¿vale? O sea, que no es sensitivo a mayúsculas y minúsculas. ¿De acuerdo? Pero claro, los nombres de los atributos que definéis o de las tablas, ahí sí. O sea, create lo podéis escribir como queráis, table como queráis. Pero personas, si ya lo habéis puesto, es igual que los acentos o que las señas. Yo no pongo acentos, o sea, no pongo ni acentos ni ñes cuando escribo código, ¿vale? Pero bueno, pues eso ya lo sabéis, que es por praxis de programación que tengáis. Hasta aquí entendido entonces, ¿no? Vale, pues entonces, aunque solo sea comenzar, tenemos 10 minutos y es que como solo tenemos las clases de la semana que viene, ¿vale? Vamos a intentar empezar uno de los problemas que yo os había dado para empezar un poquito. Venga, vamos a ver ejercicios. Empezamos por junio 2020. Venga, junio 2020. Vamos a ver si por lo menos hacemos, bueno, pues en lugar de leerlo de golpe, mala cosa, bueno, venga, leerlo entero, venga, que es un minuto, para que sepáis de qué va. Con motivo de la infección, venga.
¿Ya? ¿Sí, no? Pues venga, vamos a empezar. A ver, ahora yo quito ya el enunciado de aquí. Vale, y entonces me vuelvo a ir. A ver, aquí, ¿vale? A ver. Esto es junio de 2020, ¿no? Venga. Junio de 2020. Pues venga, vamos a empezar con el primer... Vamos a ver. Con motivo de la infección, el primer apartado veis que es solamente, como siempre, para que sepáis de qué estamos hablando. Bueno, pues venga. Este comercio, para poder entrar en la sección online, obliga a sus usuarios a registrarse, dando de alta un nombre de usuario, que va a ser el identificador, y una clave, ¿vale? Del usuario se guarda también su email. ¿Con eso qué es lo que tengo? Vamos a empezar por la parte fácil. ¿Qué es lo que tengo con eso? ¿Qué tengo? ¿Eso qué es? Una entidad, ¿no? Estáis muy callados. ¿Eso es una entidad? ¿No? Usuario. ¿Todo el mundo ve una entidad usuario? Una entidad usuario que tiene como atributos... A ver, ¿quién tiene como atributos? Pues tiene su nombre, que además dice que el nombre de usuario es el identificador. Pues ya está, pues yo pongo el nombre de usuario. ¿Vale? Este no es el nombre de la persona, es el nombre de usuario, como cuando te das de alta y dices que eres Tinka, que eres Pato, que eres lo que sea, ¿vale? O sea, tu nombre de usuario, no tu nombre personal. Vale, pues tu nombre de usuario, que es tu, ¿vale? Que es tu identificador. Y además de todo usuario, dice que es una clave y un email. Pues nada, pues una clave, una password, esto es la password que das de alta. Pues ya está. Y un email. Ahí, hasta ahí vamos todos bien, ¿no? Vale. Vale, a ver. Una vez registrado el usuario puede realizar pedidos, de forma que cada pedido debe de estar asociado siempre a un usuario. Cada pedido está identificado por un identificador y se almacenará la fecha en la que se realiza cada pedido. Además, es necesario almacenar la lista de productos del pedido, junto con la cantidad pedida de cada producto. El mismo producto puede aparecer en muchos pedidos o en ninguno, y se pueden dar de alta pedidos sin que se almacene de momento ningún producto. Todos los productos se identifican con un código y guardamos el nombre. Decidme, ¿cuántas entidades nos han salido ahí? Yo voy poniendo cajitas y vosotros me decís. O sea, como mínimo, ¿no? Yo creo que como mínimo tenemos producto. Pedido, voy a poner aquí mejor. Pedido. Esta no me sobra. Y tenemos producto, ¿no? Del producto hemos dicho que tienen un código y guardamos el nombre. Pues venga, pues ponemos. Tienen un código. Pero y guardamos el nombre. Bueno, pues este va a ser el nombre. Y tienen un código. ¿Vale? Vale. Y ahora del pedido, vamos a volver a leer. Vale. Cada pedido está identificado por un identificador. Bueno, pues identificado por un identificador que es el ID. Pues ya está, mira que ahí tenemos el identificador. ¿Vale? Un identificador del pedido. Vale. Cada pedido está identificado por un identificador y se almacenará la fecha en la que se realiza cada pedido. ¿Vale? Ahora yo os digo, un pedido, vamos a seguir leyendo para ver la fecha de quién es atributo, porque yo de momento ahí no tengo muy claro de quién es. ¿Vale? Además es necesario almacenar la lista de productos del pedido junto con la cantidad de pedido del producto. El mismo producto puede aparecer. Vale, pues entonces vuelvo a leer. Una vez registrado el usuario puede realizar pedidos. O sea, la relación que hay entre usuario y pedidos es que... A ver, es que tengo que poner las relaciones para saber de quién son los atributos, porque si no, no. O sea, yo no puedo dar ya la solución como es, pero la realidad es que yo primero tengo que poner las relaciones y luego ver qué es lo que pasa. Entonces, un usuario hace pedido, ¿vale? Y ahora vamos a ver. Un usuario
hace pedido. Vale. Vamos a ver, ¿un usuario cuántos pedidos hace? Pues parece que dice puede realizar pedidos. Luego un usuario puede realizar, ¿no? O 0 o n pedidos. Parece, ¿no? Y ahora, de forma que cada pedido debe de estar siempre asociado a un usuario. Luego un pedido, ¿a cuántos usuarios está asociado? Pues como mínimo a 1, ¿no? Y como máximo parece que a 1. ¿Lo veis? Un usuario hace un pedido y ese pedido tiene su código y está asociado siempre a un usuario. Si siempre está asociado, como mínimo a 1 y como máximo a 1. ¿Vale? Entonces ahora yo os digo, la fecha del pedido, ¿cuántas veces se hace el pedido? Un usuario hace muchos pedidos, pero un pedido se hace ¿cuántas veces? Solo una, ¿no? Luego la fecha del pedido, ¿de quién es? Si esta relación, ¿cómo es? Esta relación es 1 a n. ¿Lo veis? Que esta relación es 1 a n. Luego una relación lleva atributos, no. Y por otra parte, ¿cuántas veces se hace el pedido? El pedido, ¿vale? Solo se hace una vez. Entonces la fecha de pedido, pues es un atributo del pedido, ¿vale? Y ahora dice, cada pedido está identificado en el identificador y se almacena la fecha en la que se realiza el pedido. Luego claramente ahora es del pedido. Además, es necesario almacenar la lista de productos del pedido, junto con la cantidad pedida de cada producto. Ahora yo digo, ¿puedo poner aquí un atributo lista de productos? ¿Y qué me saco en el examen? Diego, ¿puedo poner un atributo que se llama lista? No, ¿qué me sacaría en el examen? Mala nota, vale, no me has puesto un 0, pero vamos, me penaliza, ¿vale? ¿Por qué? Muy bien, un atributo, un valor, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que tengo? La lista, que siempre hemos dicho, la lista es la relación que yo tengo, ¿no? Entre el producto y los pedidos. O sea, yo tengo que un pedido lleva producto, ¿vale? Si queréis pongo así la lista para que lo veáis, ¿vale? Ahí. Entonces, ahora yo tengo una lista y la lista es esto, porque la lista es que un pedido lleva productos o un producto está en un pedido, ¿vale? Entonces, aquí está la lista. Entonces, lo que yo quiero guardar dice, es necesario guardar la lista de productos del pedido. Esta es la lista de productos junto con la cantidad, ¿vale? Pedida de cada producto. Vamos a poner primero la cardinalidad. El mismo producto puede aparecer en muchos pedidos. Un producto puede aparecer, ¿vale? En muchos, el mismo producto puede aparecer en muchos pedidos o en ninguno. Luego la cardinalidad, ¿qué es? 0, porque puede aparecer en ninguno, o n, ¿no? 0 o n. ¿Vale? Y ahora en un pedido, y se pueden dar de alta pedidos sin que se almacene de momento ningún producto. Luego un pedido se puede dar de alta sin que de momento, fijaros, dice, sin que de momento se sepan los productos. Luego un pedido, ¿cuántos productos puede tener? Pues puede tener 0 porque he dado de alta el pedido, pero yo no he dado de alta de momento los productos, pero luego puede llegar a tener, ¿cuántos? Pues puede llegar a tener n. ¿De acuerdo? Luego esto es una relación n a m. Y ahora, para terminar, que ya os dejo. Vale, pues entonces, ¿qué más tenemos? Pues fijaros, dice que quiero guardar la cantidad pedida de cada producto. Y ahora yo os digo, ¿el mismo producto en cuántos pedidos está? En muchos. Entonces, en el pedido 1 llevas 3 tomates y en el pedido 2 van 5 tomates. Y luego en el pedido 1 van 3 tomates, pero van 5 manzanas. Luego la cantidad, ¿puede ser del pedido? No, porque cada producto en el pedido lleva una cantidad. ¿Puede ser del producto? No, porque cada producto en un pedido lleva una cantidad. Luego, ¿de quién es la cantidad? La cantidad es un atributo de la relación. Entonces yo tengo un atributo que es la cantidad, ¿vale? De producto que va en el pedido. Como podría ir si se le aplica un descuento a ese producto, como podría ir el precio exacto que se le pone a ese producto, ¿vale? O sea, serían atributos que se le ponen en el pedido, en esta relación. ¿Hasta ahí todos entendidos? ¿Sí? Pues vamos a guardar, ¿no? Y lo vamos a dejar aquí
para hasta la próxima semana. ¿Tiene alguien alguna duda?